Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos al gigantesco helicóptero Mi-26. El Mi-26 es un helicóptero de transporte pesado ruso, diseñado por la planta de helicópteros Mil de Moscú, que está en servicio con varios operadores civiles y militares alrededor del mundo. Es el helicóptero más grande y potente que ha entrado en producción en serie. Está diseñado para transportar tropas y materiales, llevando cargas dentro o fuera del fuselaje. Estaba destinado a reemplazar a los anteriores helicópteros de carga pesada Mi-6 y Mi-12. Las grandes extensiones del territorio de la Unión Soviética con regiones poco desarrolladas, lugares remotos y de difícil acceso, fueron la inspiración para la creación de un helicóptero para el ejército soviético y la compañía Aeroflot, que pudiera transportar la mayor cantidad posible de personal y equipo a lo largo de todo el país. El objetivo principal era poder trasladar equipos militares como transporte de personal anfibios de 13 toneladas y misiles balísticos móviles a lugares remotos. A principios de los años 70, se evidenció que el diseño experimental del helicóptero birrotor B-12, futuro Mi-12, no podría cumplir estas misiones. Por tal motivo se comenzó un nuevo proyecto de helicóptero, liderado por el ingeniero jefe Gennady Smirnov. Entre los años 1971 y 1972, el proyecto Mi-26 con dos nuevos motores de turboeje de 136 fue aprobado por el Consejo Científico y Técnico de la URSS. El Mi-26 requirió de un largo y costoso desarrollo de un sistema dinámico completamente nuevo, con rotor y sistema de transmisión adecuados. En un principio se planteó el usar dos rotores como el equivalente estadounidense CH-47 Chinook o el Yak-24, pero se decidió usar el esquema clásico de un solo rotor. De esta manera se conseguía reducir de manera importante el peso del helicóptero y aumentar la capacidad de carga. Es el helicóptero más grande y potente producido en serie del mundo, y se trata del helicóptero monorotor más grande que se haya fabricado hasta ahora, entre otras características únicas. Por otro lado, se trata del primero con un rotor principal de 8 palas dispuestas y en ángulo de 45 grados hexagesimales entre cada par de ellas. La configuración general era similar al helicóptero pesado Mi-6, el fuselaje era de dimensiones similares, pero el Mi-26 tiene un rotor de menor diámetro, pero de 8 palas y una planta motriz de casi el doble de potencia. Tiene la capacidad de elevar hasta 24 toneladas y transportarlas a más de 800 kilómetros. La producción en cadena comenzó en 1981 en la fábrica de helicópteros Mil de Moscú. Para disminuir el peso, se usó aleación de titanio para los bujes del rotor principal y las palas del rotor se construyeron en fibra de vidrio a diferencia de las palas de madera del Mi-6. Las palas cuentan con núcleos de larguero de acero y los bordes de ataque están fortalecidos con titanio. Además poseen un sistema eléctrico de deshielo. Cuenta con un rotor de cola de 5 palas hechas de fibra de vidrio. La cola está equipada con un plano de cola fijo para ayudar a mantener la estabilidad del cabeceo, pudiéndose ajustar la incidencia del plano de cola por el personal de tierra. Tiene tren de aterrizaje triciclo fijo con ruedas dobles, y un parachoques trasero para hacer frente a los golpes en el suelo. La altura del tren de aterrizaje principal se puede ajustar hidráulicamente para ayudar a la carga a través de las puertas traseras. El patín de cola es retráctil para permitir un acercamiento sin restricciones a las puertas traseras y a la rampa de carga. El compartimento de carga tiene dos cabrestantes eléctricos con una capacidad de 2.500 kilogramos cada uno, posee rieles aéreos para poder mover cargas a lo largo de la cabina. El piso de la cabina tiene rodillos y anillos de amarre en todas partes. Hay 40 asientos plegables a lo largo de la bahía de carga, y se pueden instalar 60 asientos más en el pasillo central de la bahía de carga. Los pasajeros pueden acceder por 3 puertas, 2 a la izquierda y una a la derecha, que se abren hacia abajo y cuentan con escalones incorporados para un fácil acceso. Está equipado con 2 grandes turbinas instaladas sobre la cabina de mando.
Los dos turboeje Lotarev de 136 entregaban una potencia de 11.240 caballos cada uno, lo que le permite transportar una carga útil un 66% superior a la del anterior MiG-6. El MiG-26 es capaz de volar con un solo motor en caso de pérdida de potencia por fallo de alguno de sus motores. Cada compartimento del motor está fabricado con titanio para protegerlo contra el fuego. Las tomas de aire estaban cubiertas o a prueba de clima árido para no afectar la capacidad de los motores. Su capacidad quedó demostrada el 3 de febrero de 1982 cuando, como resultado final de una serie de récords establecidos por el nuevo aparato, un prototipo de pruebas del MiG-26 elevó una masa total de 56.768 kilogramos hasta una altura de 2.000 metros. En 1996, un MiG-26 estableció un récord Guinness al transportar al mayor grupo de paracaidistas de la historia, 224 personas, que saltaron en paracaídas del helicóptero en vuelo. La cabina de la tripulación está sobrepresurizada para condiciones NBQ, nucleares, biológicas y químicas. Junto con el MiG-24-35 y el HAL LCH, son los únicos helicópteros del mundo con cabina presurizada que se han producido en serie. La tripulación consta de 6 personas, 2 pilotos, un navegador, un ingeniero de vuelo, un jefe de carga y un operador de radio y sistemas electrónicos. El espacio de carga no está presurizado, puede llevar 80 soldados o 60 camillas para evacuación de heridos. Cuenta con una escotilla para eslinga de carga en la parte inferior del fuselaje, alineada con el eje del rotor principal y un cable de eslinga unido al mecanismo de cabrestante interno. El MiG-26 también tiene un sistema de circuito cerrado de televisión para observar el posicionamiento sobre una carga de eslinga y las operaciones de carga. El MiG-26 está equipado con todos los elementos necesarios para operaciones diurnas y nocturnas y en todos los climas. El sistema de radar es un radar meteorológico GROSA 7A813 instalado en un cono de nariz abatible. Los sistemas de vuelo incluyen el sistema integrado de vuelo y navegación, un sistema automático de control de vuelo, un visualizador de mapas y sistema automático de vuelo estacionario. Opcionalmente se puede instalar un GPS. Las versiones militares pueden tener inhibidores y supresores de infrarrojos, dispensadores de señuelos de infrarrojos y un sistema de bengalas de identificación codificado por colores. La última versión en desarrollo actualiza especialmente la electrónica del avión y mejora o añade capacidades defensivas o de operación en cualquier clase de clima. El MiG-26 tiene una longitud de 40 metros y una altura de 8,1 metros, el rotor principal tiene un diámetro de 32 metros. La velocidad máxima operativa es de 295 km por hora con un alcance de 1952 km y un techo de vuelo de 4.600 metros. Se construyeron varias variantes del MiG-26, como una versión de evacuación médica, una versión de guerra antisubmarina, versión para el transporte civil, con una capacidad máxima de 63 pasajeros, un helicóptero grúa, una versión de lucha contra incendios, una versión tanquera o cisterna de combustible, así como una variante desarrollada a toda prisa por el gobierno soviético para colaborar en las tareas de limpieza y evacuación del desastre nuclear de Chernóbil. El MiG-26 prestó servicio en países como Argelia, Bielorrusia, República Democrática del Congo, India, Laos, México, Nepal, Corea del Norte, Rusia, Ucrania, Uzbekistán, Venezuela y Perú, así como en algunos prestadores civiles. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y así apoyarnos para seguir subiendo contenido. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.